Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a empezar con nuestra unidad temática número 3, programación lógica y búsqueda en un sistema experto. En especial, o en específico, el día de hoy vamos a ver lo que es la resolución de problemas y los espacios problema. Lo que vamos a tratar de ver hoy es una metodología de solución de problemas de inteligencia artificial que, como lo hemos platicado desde un inicio del curso, es posible aplicarlo a cierto tipo de problemas. No es una solución para todos los tipos de problemas con los que nos podamos topar. Es realmente una solución para algunos tipos específicos de problema. Y empezamos por plantear para solucionar un problema, pero de forma muy general, esto no tiene nada que ver con inteligencia artificial, que para solucionar cualquier tipo de problema lo primero que tendríamos que hacer es definir el problema con precisión, analizarlo, aislar y representar el conocimiento necesario para resolverlo y finalmente elegir una técnica de solución y aplicarla. Estos 4 pasos que tenemos aquí realmente, como les decía, no es específico para inteligencia artificial, es para cualquier tipo de problema, pero estos pasos los vamos a estar nosotros aplicando para tratar de solucionar problemas de espacios problema. ¿Cuáles son estos tipos de espacios problema? Bueno, pues este tipo de problemas con los que nos vamos a enfrentar son problemas que podemos nosotros desde el punto de vista ingenieril considerar como que los podemos dividir en pequeñas partes. Estas pequeñas partes, bueno, pues la idea es que tenemos una situación inicial de nuestro problema que es el punto A y queremos estar en el punto B. Hablamos de espacio de estados porque hablamos de cuál es la posición de los objetos que están interviniendo en mi problema. Entonces, aquí normalmente hablamos de que ese estado A que estamos considerando como inicial, yo tengo ciertos objetos y puedo decidir o definir cómo estarían ahí acomodados y estarían en una forma diferente cuando yo me voy hacia el estado B, que sería mi estado final. Sin embargo, no existe una manera de llevar nuestros objetos del punto A y colocarlos en el punto B en un solo golpe, sino que tendríamos que hacerlo paulatinamente. Este proceso paulatino lo que involucra entonces es poder ir llevando pequeños pasos que nos vayan acercando hasta la solución. Esos pequeños pasos que podemos ir dando, como les podría poner un ejemplo muy burdo, estoy en un lugar de mi casa y me quiero desplazar a otro, estoy en la sala y me quiero ir a la cocina, pues no es posible que de repente yo aparezca en la cocina. Pero sí es posible que dé un paso con el pie derecho y me acerque más a mi objetivo, y después de un paso con el pie izquierdo y me vaya acercando un poquito más. Este ejemplo burdo me sirve un poquito para tratarles de ejemplificar lo que sería esta definición formal del problema, donde tenemos la necesidad de convertir una situación dada, donde estoy en un lugar de mi casa y quiero tener otra, que sería estar en otro lugar de mi casa, utilizando un conjunto de operaciones permitidas. ¿Cuáles serían en este ejemplo que les estoy poniendo las operaciones permitidas? Pues dar un paso con el pie derecho y después uno con el pie izquierdo. Esto me ayuda a definir el proceso de resolución de un problema como una combinación de técnicas conocidas. Como les digo, no todos los problemas los podemos solucionar de esta forma, pero aquellos que sea posible hacerlos, pues vamos a tratar de aplicar este modelo de solución. Tenemos un ejemplo. Un hombre con un perro, una gallina y un bulto de maíz quiere cruzar un río. Tiene una balsa en donde solamente puede viajar con alguna de sus pertenencias. El problema que tiene es que si deja solo al perro con la gallina, este se la comería, y si deja solo a la gallina con el bulto de maíz, entonces pues esta se lo comería. Entonces lo que queremos encontrar es la manera de cruzar el río con todas las pertenencias de este señor. Bien, lo que tendremos entonces es una situación inicial. ¿Cómo se encuentra nuestro problema al principio? Pues el señor con el perro, la gallina y el maíz se encuentran de un lado del río, y del otro lado del río pues es donde tendría yo mi estado final, cuando todos estos 4 elementos estuvieran del otro lado. Entonces tengo un estado inicial, tengo un estado final. Este estado inicial y este estado final, pues necesito, para poder ir de uno a otro,
no lo puedo hacer de golpe. No puedo llevarme los 4. ¿Por qué? Porque tengo la restricción de que el Señor solamente puede viajar en la balsa, pues ya sea solo o con alguna de sus pertenencias. Entonces, la idea de este tipo de problemas es que tengo que empezar a plantear su solución basado en una serie de pasos que tengo que ir haciendo hasta llegar a mi objetivo. Entonces, en este momento les voy a dejar un minutito para que piensen cómo podríamos hacer este proceso. Bien, si yo estoy considerando que voy a hacer un algoritmo o un programa en la computadora para poder hacer este proceso que platicamos ahorita, entonces mi algoritmo debería de ser capaz de partir del estado inicial, empezar a plantear cuáles podrían ser aquellos estados siguientes a este. ¿Cuáles podrían ser esas opciones? Bueno, mi sistema debería de ser capaz de generar un estado donde el Señor se vaya solo. Es una posibilidad, no quiere decir que sea algo que yo desee, más sin embargo, pues es algo posible. Entonces el Señor se puede ir solo hacia el otro lado. Claro que esto me crea un gran problema porque entonces el perro se va a tratar de comer a la gallina y pues la gallina al maíz, lo cual sería algo indeseable. Otra posibilidad sería que el Señor se llevase al perro hacia el otro lado del río. Esto, sin embargo, pues me crea el problema de que del otro lado se quedaría solo la gallina con el bulto de maíz, lo cual también es algo que no es deseable. Otra opción podría ser que el Señor se lleve la gallina, y en este caso ahora sí no pasa nada. Del otro lado se queda solo el perro con el bulto de maíz, lo cual no me causa ningún problema. Otra posibilidad sería que el Señor se llevara el bulto de maíz, pero esto tampoco es un estado adecuado porque el perro entonces se queda solo con la gallina, lo cual me causaría un problema. Entonces, de estos 4 estados que tenemos aquí, tenemos la gran ventaja de que solo uno de ellos es válido. Los otros 3 los vamos a desechar. El detalle es que en un problema más complicado o en un problema real, de repente va a surgir la posibilidad de tener 4, 5, 6, muchos más estados posibles, no nada más uno como es en este caso. Y entonces mi algoritmo debe empezar a decidir cuál es aquel que debemos de realizar o debemos de seguir investigando. O sea, un proceso similar al que nosotros tuvimos que hacer para tratarlo de solucionar, donde, bueno, yo digo aquí, pues solamente tengo una opción. El Señor se va a llevar a la gallina hacia el otro lado del río. Y después, cuando me voy ahora a analizar este estado, pues solamente tengo 2 opciones. O me puedo regresar, si el Señor se regresa con la gallina, lo cual también es un estado válido, pero no es útil. Lo útil sería entonces que el Señor se regresara solo, que sería la única otra posibilidad que tendríamos. Entonces aquí no hay mucho problema porque o me regreso o sigo de frente. La opción obviamente es, pues vamos a seguir de frente. El detalle, por ejemplo, aquí cuando tengo ahora que el Señor está con el perro y el maíz en un lado del río, es que ahora sí tengo 2 opciones. Puede ser que el Señor se vaya hacia el otro lado con el perro, o puede ser que el Señor se vaya al otro lado con el bulto de maíz. Ambos estados que estoy teniendo aquí son estados válidos. La otra, tercera opción sería que el Señor se regresara un estado hacia atrás. Entonces tengo estas 3 posibilidades. De estas 2 que tengo, debería yo de decidir una. Suponiendo en este caso que es muy sencillo, que no lo hacemos, que vamos a ver qué es lo que pasa en cualquiera de las 2, pues resulta que el Señor se va a regresar en ambos casos con la gallina y después terminamos con este estado donde ahora el Señor dejó solo a la gallina de un lado. Aquí, como les decía, pues tenemos las 2 ventajas. Una, que no importa qué camino hayamos elegido, si elegimos el de arriba, si elegimos el de abajo, ambos nos van a llevar al mismo punto. Y la otra es que ambos nos llevan al mismo punto con la misma cantidad de pasos. En un problema real podría ser que de repente yo tuviera 5, 6, 10 opciones diferentes y que si elijo una, la primera que se me presente, pues quizá me voy a tardar 15 pasos para llegar al mismo lugar en donde de otra manera hubiera dado 2 o 3 y hubiera llegado al mismo punto. Entonces estuviera gastando más esfuerzo para llegar a donde mismo.
Y otro caso más triste o crítico sería que pues yo agarro un camino, me tardo 15 pasos y no llego a ningún lado. Se me acaba el camino, se acaban las opciones y ya no puedo hacer más que regresarme. Finalmente, el Señor se regresa por la gallina y llegamos a nuestro estado final. Entonces, esta es parte de este proceso que estamos platicando. Yo no sé cómo pasar del estado inicial al final, pero sí sé cómo ir dando estos pequeños pasos hasta llegar a mi situación final, que es la que estoy tratando de buscar. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí es encontrar una descripción formal de nuestro problema. Entonces, para encontrar esa descripción, lo que hicimos ahorita un poquito de forma natural, pero que pues queremos tener de forma escrita aquí, son estos 4 pasos. El primero, definimos el espacio de estados. Esto es cómo voy yo a representar las cosas. En el caso que teníamos ahorita, pues lo representamos con ese cuadrito donde yo ponía al Señor con el perro, la gallina y el bulto de maíz de un lado del río. Incluso dibujé el río. Ese es mi estado. Y el espacio de estados es donde pues ellos pueden estar en cualquier lugar. Entonces lo que hago es tomar los objetos de mi problema y plasmarlos en ese estado. Ahora, yo voy decidiendo qué elementos voy a tomar. Y pues obviamente dentro de parte de ese análisis viene a ser que si en el texto me decían que el perro es café, que la gallina es blanca, pues eso obviamente lo estoy omitiendo. Pero también puedo empezar a omitir algunos otros elementos que a mi entender no sean importantes. En el caso particular de este problema, yo omití colocar la balsa. Y la razón por la que elegí omitir la balsa es pues un poquito obvia, pero se las voy a dejar de tarea para que ustedes piensen por qué no coloqué la balsa dentro de los objetos de este problema. El siguiente punto, definir el o los estados iniciales, es decir, tengo que definir de dónde va a partir mi problema utilizando la representación de estados que creé yo en el paso número 1. Y el paso número 3 es definir el o los estados finales, también utilizando la representación que definí en el paso número 1. Entonces voy a tener de dónde parto y dónde quiero estar. ¿Puedo tener más de un estado inicial? Sí, si de repente no todos los objetos están bien definidos. ¿Puedo tener más de un estado final? Pues también, igual si no todos los objetos de mi problema están bien definidos. Que de hecho lo vamos a ver ahorita en el ejemplo que vamos a ver a continuación. En el paso número 4 tengo que especificar el conjunto de reglas que me describen cuáles son mis acciones disponibles. Es decir, qué es lo que puedo hacer con los objetos del problema. Como en el caso que teníamos nosotros, pues esas acciones que podemos llevar a cabo es pues que el Señor se puede ir solo, que el Señor se puede ir con la gallina, que el Señor se puede ir con el perro, que el Señor se puede ir con el bulto de maíz. Pero para cada una de esas acciones yo tengo que definir también cuáles son las condiciones previas que se deben de cumplir. Entonces, para que el Señor se pueda llevar al perro, la condición que debe de cumplirse es que ambos estén en la misma orilla. Para que se pueda llevar a la gallina, pues debe de cumplirse la condición que ambos estén en la misma orilla. Y lo mismo va a suceder con el maíz. Si se fijan, con estas acciones, yo no estoy definiendo si el resultado me sirve o no. Simple y sencillamente estoy definiendo acciones que pueden llevarse a cabo. Lo mismo, la otra que me faltaría, que es que el Señor se vaya a la orilla contraria a donde está. Este conjunto de acciones son las que van a hacer que se vaya creando todo mi proceso de solución del problema. Claro, como les decía ahorita, esto no quiere decir que los estados resultantes de estas acciones me sirvan o sean útiles. Eso lo voy a tener que definir en otra parte del problema o de mi solución, de mi algoritmo, de mi programa. Pero en esta parte lo que estamos tratando de hacer es cómo voy a ir generando todos esos estados sucesores. También dentro de este proceso yo tengo que decidir qué generalidad deberán de tener las reglas y qué tan particulares deberán de ser estas. Una regla general pues me da la libertad o le da la libertad a mi programa de generar muchas opciones diferentes
Y entonces dentro de esas el sistema tendría que ser capaz de decidir cuál es la que quiere tomar. Cuando yo genero una regla particular, es todo lo contrario. Yo ahí le digo a mi sistema, cuando te topes con esta situación específica, yo quiero que reacciones de esta manera particular, de tal forma que le estoy omitiendo o evitando a mi sistema que vaya a generar muchas diferentes opciones y que tenga que elegir de ellas. Entonces lo que estoy haciendo es incluyendo parte de la solución dentro de este conjunto de reglas, y algo más importante, le estoy evitando que pierda tiempo, porque ya le estoy diciendo qué es lo que quiero que haga y no tiene que estar pensando mi sistema qué es lo que va a hacer. Bien, ahora tenemos otro ejemplo. Este quizá algunos de ustedes también ya lo conozcan. Tenemos dos botes de agua. A uno le caben 4 litros y al otro le caben 3. Esto quiere decir que cuando esté completamente lleno uno tiene 4 litros, cuando esté completamente lleno el otro tiene 3. Ninguno tiene graduación o marca alguna. Tenemos una llave de agua para poderlos llenar. La pregunta es, ¿cómo podemos obtener 2 litros exactos de agua en el bote de 4 litros? Esto lo que quiere decir es que no se vale decir que le eché la mitad de agua al bote de 4 y ya acabé. Se trata realmente de ir siguiendo un procedimiento en donde voy a ir llenando y vaciando los botes hasta poder encontrar mi resultado. Igual les voy a dar un minutito para que piensen en cómo debería de ser el resultado de esto. Bien, espero que lo hayan podido solucionar. Ahorita vamos a ver cómo se debe de resolver. Lo primero es, bueno, siguiendo los 4 puntos que veíamos hace un momento. Primero, tengo que buscar la manera de representar aquellos objetos que son importantes para mí. En este caso, esos objetos que vamos a representar es la cantidad de agua que tiene cada uno de los botes. Y eso lo podemos hacer de una forma muy simple, representando la cantidad de agua de los botes con parejas de valores X y Y, en donde X es la cantidad de agua en el bote de 4 litros y Y es la cantidad de agua en el bote de 3 litros. De tal manera que entonces mi espacio de estados queda representado por valores de X que van a ir desde 0 hasta 4, ya sea que lo quiera representar como lo estoy haciendo del lado izquierdo o como lo estoy representando del lado derecho. Y para Y, pues con valores que van a ir desde 0 hasta 3, igual la forma de definirlo que yo decida. Una vez que dije, así es como le voy a hacer para representar, bueno, para empezar aquí y haciendo un poquito alusión a lo que hace ratito platicábamos, pues estos son los objetos que yo estoy utilizando para representar mis estados del problema. No estoy representando la llave, por ejemplo. Entonces, estoy utilizando estos elementos porque considero que finalmente van a ser los importantes para solucionar el problema. Con esta representación, vamos entonces ahora a definir cuál sería mi estado inicial, de donde estamos partiendo. Entonces igual puedo elegir alguna de las dos representaciones y decir que mi estado inicial, suponiendo que partimos donde los dos botes están vacíos, es 0,0, o bien que X es igual a 0 y Y es igual a 0. En el caso de mi estado final, pues aquí es algo como lo que les platicaba hace rato. Tenemos más de un posible estado final. ¿Por qué? Porque lo único que me interesa es que X sea igual a 2. Si Y es 0, si Y es 1, si Y es 2 o si Y es 3, no me interesa. Entonces puedo definir igual aquí X es igual a 2 o 2, Y, que sería mi estado final. Bien, esperando que ustedes hayan ya encontrado la solución de este problema, pues les voy aquí a descubrir cuál sería la solución. Del lado izquierdo, si ustedes decidieron llenar primero el bote de 4. Del lado derecho, si ustedes decidieron primero llenar el bote de 3. En mis clases, la gran mayoría de los estudiantes, el 80% de ellos yo creo, que elige la opción de llenar primero el bote de 3. ¿Por qué razón? Pues eso sí no lo sé, pero es así como sucede. Pero bueno, aquí un poquito de lo que hace ratito platicábamos. Tengo, cuando yo parto de tener los dos botes vacíos, dos diferentes opciones. O lleno el de 4 o lleno el de 3. Y son las únicas dos opciones que tengo, no tengo más.
Y no importa cuál de las dos hubiera elegido, llego en la misma cantidad de pasos a mi estado final, que es x igual a 2. Ya sea como en el lado izquierdo, donde tengo 2,3, que finalmente lo que me interesa es que tengo 2 litros en el bote de 4, o bien como tengo del lado derecho, donde tengo 2,0, donde de nueva cuenta x es igual a 2, el valor de y no me importa. Entonces no importa de qué forma lo hubiéramos tratado de solucionar, necesitamos la misma cantidad de pasos para llegar al mismo punto. Esto, como les decía hace un momento, es complicado, difícil en un problema real o en un problema más complejo, donde es posible que tenga más opciones de dónde elegir y donde quizá alguna de ellas o no me lleve a la solución, o después de una gran cantidad de pasos me lleve a donde mismo, que si hubiera elegido otro camino me llevaría poca cantidad de pasos. El último punto, el punto número 4. En el punto número 4, lo que decía hace un momento es que en ese punto número 4 lo que tengo que hacer es describir las acciones posibles. Esas acciones posibles pues es lo que puedo hacer con los botes de agua. Entonces, como primer paso en esta solución donde llenamos primero el bote de 4, pues hacemos precisamente esa acción, llenar el bote de 4. Ahora aquí en la parte de abajo le puse la regla número 1. ¿Qué condición debo de cumplir para llenar el bote de 4 litros? Bueno, obviamente tener agua, pero eso lo estamos dando por un hecho. La otra condición que debo de cumplir es que el bote no esté lleno, o sea que x sea menor de 4. Si x es menor de 4, entonces haría lo que dice del lado izquierdo, hago x igual a 4. La condición que se debe de cumplir en este caso, pues es que no me sirve de nada si el bote ya está lleno, volverlo a llenar. No tiene sentido. Lo único que tiene sentido es si el bote tiene 0 litros o 1 o 2 o 3, que lo llene. Esta acción la utilizamos ahí en ese paso y también la volvemos a utilizar acá un poquito más abajo. La condición es la misma, x es menor de 4 y en ambos casos x es igual a 4. Para el segundo paso, cuando partimos del 4,0 y nos vamos al estado 1,3, ahí lo que estamos haciendo es llenar el bote de 3 con el bote de 4. Esto lo volvemos a repetir en el último paso de nuestro procedimiento. Y viéndolo aquí en la regla que le puse número 6, lo que estamos garantizando, porque dijimos que vamos a llenar el bote de 3, es que el bote de 3 quede completamente lleno. Entonces por eso en el lado derecho tengo en la parte de y 3 litros. Ahora, ¿qué es lo que estoy garantizando con las condiciones? Bueno, estoy garantizando primero pues que el bote quede completamente lleno. Entonces necesito que x más y sea al menos 3 litros para garantizar que se vaya a llenar. Si tengo menos de 3 litros, nunca lo voy a llenar. Entonces por eso necesito tener al menos 3 litros. Puedo tener más, y si tengo más, lo que estoy tratando de lograr en la parte de mi conclusión es que una vez que lo lleno, me detenga. Es decir, no voy a llenar el bote de 3 y le voy a seguir echando y tirando el agua al piso, sino que lo voy a llenar hasta 3 y ahí me detengo. En ese momento detengo el proceso y entonces en el bote de 4, que tenía antes de hacer esta parte x litros, ahora le voy a quitar 3 menos y. 3 menos y es la cantidad de agua que le faltaba al bote de 3. En la primera situación donde nos toca que teníamos el estado 4,0, ahí lo que hago es llenarlo hasta que se llena completamente y en el lado de x me queda 1 litro. En el otro caso que tenemos acá en el último paso, donde tengo primero el estado 4,1, pues ese estado 4,1 cumple con las dos condiciones que tenemos de la regla número 6 y lo que hago es cuando queda completamente lleno en 3 litros el bote de 3, detengo el vaciado. Entonces el bote de 4 se quedó con 2. También necesitaría, como en el siguiente paso que tenemos por ahí, poder vaciar el bote de 3 litros. En este caso, bueno, pues el agua que tenemos ahí la tiramos. ¿Qué condición tengo que cumplir? Pues tener agua. Si tengo agua la puedo tirar. Y finalmente lo que nos falta hacer para pasar del estado 1,0 al 0,1, que sería lo único que nos faltaría ahí hacer en nuestro proceso, es vaciar el bote de 4 en el de 3 litros. Aquí la diferencia
que teníamos con respecto a la regla 6 es que aquí estoy garantizando que el bote de 4 litros va a quedar vacío, porque le voy a echar todo el agua que tenga al bote de 3. Entonces, ¿qué condición tengo que cumplir aquí para poderlo hacer? Pues tengo que cumplir que x más y sea menor o igual que 3. ¿Por qué? Bueno, pues porque quiero poderle pasar todo el agua, como les decía hace rato con la regla 6. No quiero que de repente lo llene y le siga echando. Aquí lo que quiero es que no vaya a tirar nada de agua. Entonces el bote de 4 quedaría vacío y el bote de 3 quedaría con todo el agua que tenía disponible tanto en el bote de 4 como en el de 3. Si nosotros decidimos llenar el bote de 3 litros, pues tenemos por ahí nuestro proceso. Igual tengo primero una regla para llenar el bote de 3, que igualmente, bueno, aquí es la regla número 2. La condición que debe de cumplir es tener agua en el bote de, no tener lleno el bote de 3 para poderlo llenar. Si no lo tengo lleno, lo lleno. Y de nueva cuenta aquí, esta misma regla número 2 la utilizamos aquí un poquito más abajo, de nueva cuenta para llenar el bote de 3 litros. En el siguiente paso tengo vaciar el bote de 3 en el de 4. Ese sería lo que estoy enumerando acá como mi regla número 7. Aquí lo que estoy haciendo es pasar todo el agua del bote de 3 hacia el de 4. Entonces tengo que garantizar que x más y sea 4 litros o menos y que tenga agua en el bote de 3. Este otro paso, llenar el bote de 4 con el de 3, es algo similar a lo que platicábamos hace rato en la otra solución. Aquí lo que estoy garantizando es que el bote de 4 va a quedar completamente lleno. Y finalmente, vaciar el bote de 4 litros. Igual, para poderlo vaciar, pues necesito tener agua, y si tengo agua, la puedo tirar. Entonces, este sería el proceso, ya sea que hayamos elegido un camino u otro. Y estas 4 reglas que aparecen aquí y las 4 que aparecían hace un momento, pues vendrían a formar mi conjunto de reglas. Las primeras 8 son las 4 reglas que hace un momento platicábamos. Y aparte, pues incluí por ahí otras 4 reglas más, nada más para poderles explicar un poquito lo que sucedería aquí. Con mis primeras 8 reglas, el sistema funciona muy bien. La regla 9 y 10 que estoy incluyendo por aquí son reglas muy generales. Estas reglas generales, ¿qué sucede? Pues que son reglas que yo puedo incluir en mi sistema, aunque en este caso particular no me sirven de nada y de hecho me estorbaría. Pero es posible tirarle un poco de agua al bote de 4 litros, que sería la regla número 9, o la regla número 10, tirarle un poco de agua al bote de 3. Esto, como les digo, no nos sirve de nada en nuestro problema, pero es algo posible y entonces alguien podría pensar, bueno, pues puedo agregar estas reglas porque es algo que puedo hacer con los botes. Pero les digo, para nuestro caso, pues no nos sirve de nada. Y las reglas 11 y 12, por el contrario, son reglas particulares. Estas reglas 11 y 12 son para casos muy específicos. La regla 11 especifica el estado x igual a 0 y y igual a 2. En ese momento lo que quiero hacer entonces es que x sea igual a 2 y y sea igual a 0, que es lo que está del lado derecho. Este proceso de la regla número 11 está cubierto por la regla número 7, que hace exactamente lo mismo. Entonces yo podría tener de repente reglas como la 7 que van a hacer esta parte del proceso, o si yo quiero dentro de mi algoritmo incluir reglas particulares como esta regla 11, le puedo decir, o sea, es que si puedes utilizar una regla particular como la 11, utilízala y vete por esa solución. No empieces a generar otras diferentes opciones. La regla 12 dice si x es mayor que 0 y y igual a 2, entonces vamos a tener el estado 0,2. Es decir, en esta regla lo que estoy haciendo es tirarle el agua al bote de 4, pero para una situación muy específica. Y lo mismo aquí con esta regla particular, yo podría decidir que en lugar de utilizar una regla general que me puede generar varios estados, utilice directamente la 12 y me ahorre el trabajo. Finalmente, con estas 8 reglas que teníamos al principio, yo puedo empezar a construir mi árbol de solución de mi problema, que es lo que tenemos aquí en la parte inferior. Entonces yo parto de una situación inicial que es el estado 00 y a partir de ese estado 00 yo puedo empezar a construir este árbol. ¿Cómo lo voy a empezar a construir? Eso va a depender del algoritmo que yo construya.
Y eso es de lo que vamos a platicar en la clase de la próxima semana. Pero aquí nada más lo que les quiero mostrar es que cuando yo parto de ese estado 00, yo voy a empezar a comparar con mi conjunto de reglas que tengo en la parte de arriba. Y yo digo, bueno, aquí tengo x es igual a 0, y es igual a 0. ¿Qué regla podría utilizar? Pues podría utilizar la regla 1. La regla 1 dice cuando x es menor de 0, y en este caso se está cumpliendo, entonces puedo hacer x igual a 4. Y generaría el estado que tengo aquí en el lado izquierdo, que dice 4,0. Pero otra opción, partiendo del estado 00, es que yo podría utilizar la regla 2, que me dice y es menor de 3, lo cual se cumple porque y es igual a 0, y entonces generar el estado 0,3. Estos dos estados que estoy generando, después mi algoritmo va a tener que decidir por qué camino voy a seguir. Suponiendo que hubiera elegido el estado 4,0, pues ahora, utilizando nuevamente mi conjunto de reglas, yo digo, bueno, la regla 1 no se puede utilizar porque ahora x es igual a 4 y entonces la regla 1 pues no es procedente. La regla 2, y es menor que 3, sí es posible utilizarla. La puedo utilizar para generar el estado 4,3. Otra regla que podría utilizar con el 4,0 podría ser la regla número 3, que dice x es mayor que 0. X vale 4, entonces es mayor que 0, por lo tanto podría utilizar esta regla y llegar al estado 00. Otra opción podría ser la regla número 6. La regla 6 me dice que x más y es mayor o igual que 3, lo cual es cierto porque en este caso es 4, y que x es mayor que 0, pues de nueva cuenta es cierto porque x es igual a 4. Entonces, lo que haría sería tener un estado resultante que sería el estado 1,3. Y así podría continuar para todo mi árbol, empezándolo a construir de esta manera. En su clase de matemáticas discretas, ustedes ya vieron algunas formas de construir estos árboles de búsqueda. Nosotros vamos a volverlas a repasar un poquito, pero también vamos a empezar a ver otras formas diferentes de ir construyendo estos tipos de árboles de búsqueda. Ahora, el hecho de que aquí sea un árbol binario, es decir, un árbol donde tengo dos elementos 00, 40, 03, es nada más un caso de este ejemplo, pero no necesariamente tienen que ser así. Podría tener más elementos, como en el caso del señor, donde tengo el señor con el perro, el maíz y el río, y podría empezar a representarlo de otra forma y también generar un árbol para esa situación. Pero pues los árboles se van a ir creando dependiendo del tipo de problema que vaya a tener. Entonces, dependiendo del tipo de problema, voy a tener mi definición de estados, voy a tener mis estados iniciales, mis estados finales y mi conjunto de reglas o de acciones que son las que yo puedo generar con el árbol. Por lo pronto, esto sería todo por el día de hoy. La próxima semana vamos a continuar viendo lo que sería ahora cómo construir este árbol y cómo ir tomando las diferentes decisiones con las cuales nos vayamos a enfrentar. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.